Buenas tardes a todos, bienvenidos al Pentatlón de Comercio Exterior. El tema de hoy es benchmarking en lo que es el comercio exterior. En realidad van a ser para tres temas y básicamente de lo que vamos a hablar primeramente es con respecto a lo que es el benchmarking primeramente. El benchmarking en realidad es una herramienta muy importante, muy útil para toda aquella persona que se dedique al comercio internacional, a la logística internacional. Y pues básicamente es tener en una u otra forma pues controlados y conocidos todas nuestras diferentes variables que tenemos dentro de nuestro comercio internacional y dentro de nuestra logística internacional. Desde mi punto de vista, nosotros estamos hablando de algo verdaderamente integral, y mientras más integral sea esto, más sana va a ser nuestra actividad hacia el exterior, y para el interior obviamente obtener resultados magníficos que nos van a permitir hacer ahorros increíbles a nuestras empresas. Este es el temario, básicamente, que es el benchmarking, antecedentes, tipos de benchmarking tradicionales, tres pilares de los que vamos a hablar, que prácticamente es de lo que voy a hablar hoy, que es los tres pilares del comercio y la logística internacional, que básicamente es la logística internacional, el proceso aduanal y la consultoría en comercio internacional. Benchmarking es el proceso sistemático y continuo sobre la evaluación y desempeño de una empresa o de una parte de ella, de un servicio o bien de los procesos de las organizaciones que son reconocidas por ser representativas de las mejores prácticas para efectos de la mejora organizacional. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros podemos hacer un benchmarking al interior de nuestra empresa, dentro de nuestras propias instalaciones, dentro de nuestras propias áreas. Podemos hacer un benchmarking a nivel lateral, a nivel de empresas similares a las nuestras, o hacer un benchmarking con empresas cuyos valores y principios y sobre todo prácticas son las mejores y que son en un momento dado imitables y de alguna manera adaptables en un momento dado a nuestro ámbito. Los antecedentes. Básicamente es un término es inglés, como podemos saberlo. Originalmente significa bench o banquillo o mesa, y marca, que originalmente fue utilizada como un agrimensor. Si sabemos, los agrimensores básicamente son todas aquellas medidas que nos permitían en un momento dado tener una referencia para poder hacer mediciones más o menos constantes, y de ahí aparecen después los sistemas métricos, el sistema métrico decimal, el sistema métrico inglés, en fin. Entonces, parte de esto, esta palabra, así como muchas otras, como puede ser la de logística, todas tienen un origen muy diverso al que originalmente fueron establecidas. Por decir algo, en el caso del benchmarking, pues básicamente empezó a utilizarse como como una herramienta para poder medir, y de allí tener una medición más exacta, cada vez mejor y más precisa. Esto con el afán de que cada vez tuviéramos más certidumbre sobre los números que estábamos manejando. También en el uso del benchmarking se ha circunscrito tradicionalmente en las organizaciones empresariales, pero actualmente se ha extendido a otros ámbitos con las consiguientes modificaciones de su puesta en práctica. Este es el caso de su utilización por administraciones gubernamentales y en general, bueno, puede ser utilizada casi en cualquier ámbito donde nosotros tengamos una práctica donde podamos hacer mediciones sobre nuestro propio comportamiento. Recordemos que todo lo que es medible nos permite saber que podemos tener una mejora, y es importante que en el benchmarking parte de este principio es originalmente el tener una mejora continua. En 1982 la corporación Xerox fue la primera que acuñó el término para un término de aprendizaje mediante el cual las diferentes unidades de negocio se conocían a sí mismas y se comparaba con otras unidades de negocio. La importancia del benchmarking no se encuentra en la detallada mecánica de la comparación, sino en el impacto que pueden tener estas comparaciones sobre los otros comportamientos. Se puede considerar como un proceso útil para lograr el impulso necesario para realizar mejoras y cambios.
Este proceso continuo de comparar actividades tanto en la misma organización como en otras empresas lleva a encontrar la mejor práctica, por supuesto, para luego intentar copiar esta actividad generando el mayor valor agregado posible. Hay que mejorar las actividades que generan valor y reasignar los recursos liberados al eliminar o mejorar actividades que no generan valor, además de ser una herramienta en la mejora de los procesos, como ya lo hemos comentado. Si todo va bien hasta aquí, si ustedes gustan, pueden empezar a hacer sus preguntas. 3 de los 4 tipos de benchmarking tradicionales. Tenemos el benchmarking interno. Como podemos saberlo, y como su nombre lo indica, son los benchmarking o las comparaciones a manera de obtener un proceso de mejora continua de forma interna. En la mayor parte de las grandes empresas con múltiples divisiones o son internacionales, hay funciones similares o en diferentes unidades de operación. Una de las investigaciones de benchmarking más fácil es comparar estas operaciones internas. Debe contarse con facilidad con datos e información y no existir problemas de confidencialidad. Es decir, cuando estamos en una empresa, por ejemplo, puede haber algún departamento en particular que tenga una muy buena práctica. Podría ser eventualmente la gente que hace el recibo de materiales, por ejemplo, y que eventualmente la gente de incoming tenga una buena práctica en tiempos, en procesos, es decir, tiene un ABC y quién lo hace y en qué tiempos. Si esto es una buena práctica, probablemente dentro de la empresa haya otro departamento que obviamente no hace las mismas funciones, porque no se pueden duplicar las funciones. Sin embargo, en sí la actividad de tener una metodología puede ser imitada. Y si este departamento es el más eficiente, pues es el departamento sobre el cual se va a hacer esta comparación, imitando y adecuando, por supuesto, las mejores prácticas. En cuanto al benchmarking competitivo, los competidores directos de productos contra quienes resulta más obvio llevar a cabo el benchmarking. En definitiva, cualquier investigación de benchmarking debe mostrar cuáles son las ventajas y desventajas comparativas entre los competidores directos. Pues básicamente, como lo habíamos dicho, en forma lineal, a nuestro propio nivel podemos hacer algunas comparaciones y ver, por ejemplo, quién tiene las mejores prácticas. Yo podría decirles varios ejemplos dentro de mi propia historia profesional. Yo he estado en empresas donde hemos hecho procesos muy similares, probablemente en una empresa y otra, donde efectivamente pueden ser competidores, pero a la vez cada quien tiene una práctica más definida o mejor hecha, y la cual en un momento dado pudiera ser imitada sin necesariamente copiar todos aquellos principios que le son propios a la empresa. Esto es muy importante que uno lo tome en cuenta, porque tiene que haber ética, tiene que haber un respeto sobre las prácticas que nosotros tenemos. Y sí, efectivamente la práctica en sí puede ser copiada y adaptada, pero obviamente manteniendo los principios éticos de cada organización. Esto es muy importante. Bueno, de las primeras preguntas que tenemos aquí, en el comercio internacional, ¿cuál es el uso del benchmarking? En el comercio internacional, de hecho, el tema se va a ir desplegando de esta manera, pero para contestar concretamente, en el comercio internacional tenemos un benchmarking que, como lo pudieron ver al principio, puede ser interno. En un momento dado ustedes pueden revisar su propio benchmarking, ver cuáles son eventualmente sus mejores prácticas y cuáles son las posibilidades de mejorar eventualmente. ¿Cómo sabemos que nosotros mismos podemos hacer esto? Bueno, normalmente pues las personas que estamos ya responsables de un departamento de comercio internacional y de logística, normalmente sabemos hasta dónde son nuestros niveles, hasta dónde realmente nosotros podemos alcanzar a dar las respuestas a las necesidades de nuestra empresa. Si estas necesidades son tener cada vez, un poco más de flujo de efectivo para poder hacer los pagos correspondientes de los fletes, reducir la incidencia de los fletes o optimizarlos, hacer una mejor consolidación, o en el caso en concreto del comercio internacional,
pues saber si estamos efectivamente estamos cumpliendo con nuestros objetivos en el comercio internacional. En la parte casi final de la exposición comento específicamente cuál es lo que tenemos que ver en un proveedor o en los proveedores de los servicios de consultoría en comercio internacional. Yo con esto no quiero decir que nosotros no seamos capaces de revisar nuestras propias capacidades y darnos hasta cierto punto una información o darnos un entrenamiento autodidacta. Es probable que sí lo podamos hacer, pero no hay otra mejor oportunidad, otra mejor opción que tener a alguien que sea realmente el experto, el que nos esté conduciendo y nos pueda decir eventualmente cuál puede ser nuestra mejor manera de manejar nuestro comercio internacional si estamos cometiendo algunos errores, algunos problemas y que nos orienten eventualmente. Esto lo voy a detallar un poquito más adelante si me lo permiten, pero espero que haya quedado claro. El benchmarking funcional, que dice no es necesario concentrarse únicamente en los competidores directos de productos. Existe una gran posibilidad de identificar competidores funcionales o líderes de la industria para utilizarlos en el benchmarking, incluso si se encuentra en industrias disímiles. Este tipo de benchmarking ha demostrado ser productivo ya que fomenta el interés por la investigación y los datos compartidos, debido a que no existe el problema de la confidencialidad de la información entre las empresas disímiles, sino que también existe un interés natural para comprender las prácticas en otro lugar. En otras palabras es lo que comentaba yo, que no necesariamente tienen que ser empresas exactamente igual a las nuestras o muy similares, sino inclusive algunas empresas cuya importancia económica o cuya influencia económica y comercial cada vez es mayor. Por decir algo, nosotros en un momento dado, Deal Controls puede haber revisado en un benchmarking cuáles eran las prácticas de algunas otras empresas muy importantes de aquí mismo de Querétaro y de algunas otras empresas dentro de México. ¿Por qué es importante hacer primero que nada la contextualización dentro del territorio nacional? Pues básicamente porque nosotros vivimos y estamos teniendo una realidad común. A veces es bastante diferente, inclusive solamente de la frontera hacia acá. Sin embargo, tenemos marco jurídico similar, tenemos las mismas carencias o los mismos recursos que tenemos, por ejemplo, en la parte logística, en la parte de las carreteras y en la parte de la infraestructura portuaria o aeroportuaria y todo este tipo de situaciones. O sea, nosotros sabemos dónde nos duele y hacer un benchmarking a lo mejor con otras empresas de otros países es importante, y ahorita voy a dar un ejemplo muy práctico que yo viví, que yo realicé misma en la empresa donde trabajo actualmente, que tuve que hacerlo con empresas del mismo tipo de productos y en diferentes latitudes del mundo, y les voy a comentar cómo fue el resultado. Y posteriormente tenemos el benchmarking tipo genérico, donde algunas funciones o procesos en los negocios son las mismas con independencia de las diferencias de las industrias, por ejemplo, el despacho de pedidos. En un momento dado, por ejemplo, una empresa como, por decir algo, Deal Controls, contra otra empresa, digamos Michelin. Por supuesto que la diferencia de los pedidos va a ser muy diferente, empezando pues porque son diferentes tipos de productos. Sin embargo, nosotros podemos reconocer que por la cantidad de operaciones que son, en el caso de Michelin, que son menores a las que nosotros manejamos en Deal, ellos tienen una manera de ser mucho más eficientes, o sea, minuto por minuto, su proceso de embarques o su proceso de despacho. Entonces, esto es una práctica de benchmarking en la cual si ellos comparten, pues obviamente nosotros muy probablemente podamos hacer una buena adaptación de esa buena práctica. Dice, el beneficio de esta forma de benchmarking, la más pura, propiamente dicha, es que pueden descubrir prácticas y métodos que no se implementan en la industria propia del investigador. Este tipo de investigación tiene la posibilidad de revelar la mejor de las mejores prácticas. Esto significa que hay empresas de las cuales nosotros sabemos, por ejemplo, DuPont o Bimbo, en empresas en las cuales, por ejemplo, la forma de distribuir sus productos. Nos ponemos un poquito en los zapatos de Bimbo, por ejemplo. Ustedes quieren comprarse un gansito, van a ir a comprarse el gansito
a la tienda de la esquina, o a lo mejor la señora de la esquina que vende revistas también tiene gansitos, o lo que sea. Pero a lo que voy, el acercamiento con el consumidor final y la manera de cómo hacer esta distribución y cómo ustedes tengan un producto pues fresco y que estén a lo mejor inclusive, no sé, en una islita apartada del centro de México y sin embargo ustedes pueden tener su gansito, ¿no? O sea, me refiero a que el tipo de distribución o los canales de distribución y la forma de distribución de Bimbo o en comparación, por ejemplo, de otras empresas, obviamente es la mejor práctica.